Shalom, bienvenidos una vez más a nuestra clase sobre leyes básicas del Kashrut. Y como es nuestra costumbre, vamos a iniciar con una historia que creo que hoy no es breve, pero me pareció una historia muy bonita tomada de Chabad, que tiene por título Lo que hacen los judíos y fue escrita por Hannah Gesling. La historia inicia así. El camino que sigue cada judío que se hace observante es único. Uno de los momentos decisivos de mi viaje tuvo lugar en una gran universidad de Iowa, que contaba con una minúscula población judía, donde durante mi primer año de estudiante de la universidad en 1963, yo era la única estudiante que se identificaba a sí misma como judía. Entre mis compañeras de cuarto del primer periodo académico, había un estudiante del penúltimo año que estaba tomando una clase sobre el desarrollo infantil en las distintas culturas. Ella decidió participar en la comisión que estaban investigando la cultura judía en vista que disponía de una fuente pronta para ser entrevistada. Yo, por pertenecer a la cuarta generación norteamericana de descendientes de judíos reformistas, quienes emigraron de Alemania antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos, yo no sabía mucho de judaísmo, pero me esmeré por contestar sus preguntas. Sin embargo, el alivio que sentí cuando terminó de interrogarme tuvo una corta duración. En cada periodo académico siguiente, el profesor de desarrollo infantil le daba mi nombre a la comisión que estudiaba judaísmo. Para enfrentar este desafío, tendría que aprender algo sobre mi herencia. La biblioteca de la universidad disponía de 2 estantes sobre judaísmo. Empecé por un extremo del estante superior y comencé a leer. Me dieron información básica sobre la historia, tradición y creencias judías. Con la ayuda de los libros pude pasar por las preguntas durante el periodo académico de invierno. Luego, en la primavera de mi primer año como estudiante de la universidad, conocí a Janet. Janet provenía de un pequeño pueblo ubicado en Iowa, al igual que muchos estudiantes de la universidad. Venía de una familia para la cual la iglesia era un punto principal. Sus creencias guiaban su conducta en todos los aspectos de su vida. Yo era la primera persona judía que ella había conocido hasta ese momento. Me dijo que había elegido escribir sobre la cultura judía porque quería conocer los orígenes de su fe. ¿Podría ir conmigo a la sinagoga? El pueblo tenía una pequeña congregación reformista que se reunía los viernes al anochecer en la sala de una de las iglesias. Acepté llevarla y mientras caminábamos por las silenciosas calles, me preguntó acerca de mi vida religiosa. ¿Dónde comes?, me preguntó de repente. Desconcertada le di el nombre de la sala del comedor que pertenece al dormitorio. ¿Cómo te las arreglas?, me preguntó. ¿Qué me quieres decir? Simplemente, ¿cómo? ¿Yo como? Con un matiz de enojo en su voz me dijo, ¿cómo es que puedes simplemente comer? Comemos jamón, cerdo o marisco 3 o 4 noches por la semana y la mayoría de los demás días nos sirven carne y leche en la misma comida. Oh, exclamé con confianza, ¿te refieres a kasher? Ah, yo soy reformista y nosotros no mantenemos el kasher, el kashrut. ¿No mantienen el kashrut? Pero según todo lo que he leído, el kashrut es una de las piedras angulares del judaísmo. ¿Por qué no mantienes el kashrut? Me encogí de hombros. No sé, simplemente no lo mantenemos. Hasné se detuvo y giró hasta quedar enfrentándome, las manos en la cadera, se las puso y todavía puedo verla allí parada a la luz de una lámpara de la calle, vestida como para ir a la iglesia en un traje azul, con un pequeño sombrero blanco y guantes blancos. Me miró de arriba abajo como si yo fuera un insecto clavado en un alfiler. Luego pronunció las palabras que siguen resonando en mi mente hasta el día de hoy. Si mi iglesia me dijera que tengo que hacer algo, yo lo haría. En el largo silencio que siguió, hice pasar sus palabras unas y otra vez por mi mente y me pregunté, ¿por qué el movimiento reformista afirmaba que no era importante mantener el kashrut? Entonces decidí averiguar.
Al día siguiente encontré en uno de esos estantes de libros judíos una historia del movimiento reformista. Comer con otras personas, decía el libro, es un gesto universal de amistad y buena voluntad. Mantener el kashrut le impide a judíos y a no judíos comer juntos. Por lo tanto, impide una comunión informal entre nosotros y ellos. Cuando los judíos dejen de mantener el kashrut y coman no kasher con sus vecinos, terminará el antisemitismo y los judíos serán aceptados en la tendencia prevaleciente de la sociedad. Pensé en la historia judía que había estado leyendo, en Moisés Mendelssohn y la emancipación, en la familia de mi padre que no había mantenido el kashrut en por lo menos 4 generaciones. Y pensé en la Shoah, que comenzó en la patria de Mendelssohn y de mis tatarabuelos, Alemania. Volví a la primera hoja del libro y observé que este había sido originalmente publicado en 1928 en Berlín, en idioma alemán. Quizás en 1928 los judíos alemanes podían decir que comer con no judíos podría terminar con el antisemitismo, pero se iba a probar cuán desastrosamente equivocados estaban. ¿Podría seguir comiendo de una manera no judía cuando el razonamiento que permitía a los judíos comer de una manera no kasher estaba basado en una completa falacia? Si mi iglesia me dijera que tengo que hacer algo, yo lo haría. Las palabras de Hasné tomaron una punta de mi neshama, de mi alma judía, y la falacia manifiesta del libro tomó la otra, y me sacudieron hasta que tuve que sentarme. Ahí mismo en el suelo, al lado de las estanterías de la biblioteca, cuando dejé de temblar, sabía que hasta que no encontrara una buena razón, un motivo verdadero para no mantener el kashrut, no tenía alternativa. Yo era judía, y los judíos mantienen el kashrut. Era así de simple. Mi transformación completa de una judía secular a una observante de la Torá llevó muchos años y muchas más lecciones acerca de la fe. Mi primer paso importante comenzó esa noche de Shabbat, cuando una joven cristiana me desafió a alzar la cabeza y actuar como una judía. Fin de la historia. Quiera el cielo permitirnos cada día mejorar nuestro judaísmo de manera que podamos hacer siempre las cosas para trascender y seguir enviando y seguir trayendo luz a nuestras vidas y a las demás personas que se nos acercan a nosotros. Continuando con nuestro tema sobre la separación de la carne y los lácteos, también involucra el concepto del lavado de platos dentro de nuestro lavaplatos. O sea, ya preparamos los alimentos, ya no lo comimos, ya corregimos el error. Entonces, en este caso, si tuvimos una cena láctea y tuvimos también una cena que involucró comida cárnica, y no contamos con la posibilidad de tener los 2 lavaplatos, entonces si los utensilios lácteos y los de carne hubieran sido usados respectivamente para leche y para carne dentro de las últimas 24 horas, al ser lavados juntos en una lavavajillas con agua caliente, definida como utensilio de primer grado, o sea, el Keli Rishon, resulta que esos utensilios o vajillas sumergidos se vuelven prohibidos. Y eso aun cuando no haya ningún residuo adherido, o sea que los platos están totalmente limpios, siguen siendo prohibidos. Hay 2 motivos por los cuales esas vajillas o juegos de utensilios se tornarían prohibidos. Vamos a mirar. El Shulchan Aruch nos dice: ellos podrían tocarse entre sí, dando lugar a que los gustos sean directamente transferidos del uno al otro sin entrar en el agua. 2. Cuando el gusto impregnado en los platos es expelido,
hacia el agua, esta agua mezcla todo antes de debilitar el gusto y se torna en prohibida, a la vez que transforma a todos los utensilios y a la pileta misma en prohibidos. Y no solo eso, ni tan siquiera se puede dar de beber de esa agua sucia a los animales, ya que se trata de una mezcla de carne y leche. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el aseo de nuestras cocinas. Así nuestros utensilios, nuestras vajillas hayan sido utilizadas y lleven rato, ya estén frías, que ya no hay un recipiente caliente, ya las ollas están totalmente, que las puedes coger con las manos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarlas, cuando no contamos con la posibilidad de tener los dos lavaplatos. No podemos utilizar el agua caliente sobre esas vajillas. Es algo que tenemos que tener claro. Deben de ser siempre con agua fría, en tal caso y que nuestros recipientes, o sea, nuestro lavavajillas esté totalmente limpio. Nos podemos ayudar con cepillos o con esponjas o con detergentes o con cualquier cosa que nos ayude a mantener la higiene dentro de nuestro lavaplatos. Bueno, entonces seguimos con nuestra fuente. Y el Shulchan Aruch nos dice que el código de Sur trae un argumento que podemos tildar de intermedio entre el provisto por el Sefer HaTrumá y la opinión del Rosh. El Sefer HaTrumá dice que los utensilios lavados conjuntamente se tornan en prohibidos, porque los gustos de la carne y de la leche se cocinaron juntos al mezclarse con el agua. Y el Rosh discrepa con ello y los permite, porque aun si los gustos se mezclaran, ellos son ya demasiado débiles. El Bet Yosef dice que la ley, la halajá, es según el parecer del Rosh. El Darje Moshe está de acuerdo con lo expresado en el Sefer HaTrumá. Entonces, en sí, ¿cuál sería el problema o el conflicto que se nos presenta a la hora de introducir nuestros utensilios cárnicos y lácteos dentro de nuestro lavaplatos? Sería el pensar que se transfieren los gustos a la hora de lavarlos y que se puede en ese momento volver un balagán, un desorden increíble, y nos tocaría volver a kasherizar, si en tal caso se pudiera, nuestros utensilios. Entonces continuamos con nuestra próxima clase, con este tema desarrollándolo. Esto es todo por hoy y les deseo un día maravilloso. Shalom.